De todas las reglas de la normativa, la noción de oración es la más importante debido a que nos permite construir enunciados capaces de comunicar de forma precisa nuestras ideas. Asimismo, saber diferenciar entre lo que es una oración y lo que no permite entender mejor la composición de otros enunciados más simples, como las frases y los conectores lógicos. Por último, comprender esta noción contribuirá a que utilicemos los signos de puntuación de forma precisa. Lo primero que debemos determinar es a qué nos referimos cuando hablamos de oración. Seguramente en el colegio has escuchado muchas definiciones, pero no siempre todas son correctas, sobre todo cuando nuestro propósito es redactar de manera formal para la universidad y entornos profesionales. Por ejemplo, habrás escuchado que una oración siempre tiene sujeto y predicado, lo cual, si observamos esta oración, veremos que no se cumple. Y ojo, aquí no hablamos de sujeto tácito, pues en realidad no podemos determinar quién es el sujeto. No podríamos decir que es el cielo, el clima o la ciudad. También puedes haber escuchado que una oración necesariamente tiene que ser larga, pero eso no es cierto, sobre todo cuando se trata de órdenes en modo imperativo. Las oraciones pueden ser bastante cortas, a veces de una oración. Entonces, ¿qué es una oración? Podríamos decir que se le denomina de esta manera a un enunciado que cumple con tres características. Empieza con mayúscula y termina en punto. Tiene sentido completo y posee un verbo principal, es decir, conjugado y no subordinado. De estas tres, la última es la más compleja de entender, pero no es nada difícil. Vamos a empezar con las dos primeras. A diferencia de una frase, las oraciones siempre deben empezar con mayúscula y terminar con un punto. Esos son los signos que la diferencian del resto de enunciados. Por otro lado, deben tener sentido completo, es decir, la oración se caracteriza por transmitir información que no queda inconclusa. La última condición es la más interesante para explicar y la que requiere más tiempo, por lo que iremos poco a poco. Debemos empezar diferenciando entre verbo y verboide. Con esta última palabra nos referimos a una que se parece al verbo o tiene apariencia de este. No obstante, la diferencia es la función que cumplen. Mientras que el verbo es conjugado, el verboide no puede ser conjugado. Pero, ¿qué significa ser conjugado? En pocas palabras significa que tiene número, persona, tiempo, modo, etc. Para esta explicación nos interesan principalmente las tres primeras. Cuando nos referimos al número pensamos en singular o plural, con persona nos referimos a primera, segunda y tercera y con tiempo hablamos principalmente de pasado, presente y futuro. Quiero que veamos este cuadro en donde veremos las diferencias entre verbos y verboides. Como pueden ver, con los verbos podemos identificar cuál es el número, la persona y el tiempo. En cambio, con los verboides no encontramos estas características. En pocas palabras, los verboides son fijos. Aunque no es importante para esta sesión aprenderse de memoria los tipos de verboides, estos son infinitivos, gerundios y participios. Los podemos diferenciar por sus terminaciones. Ahora bien, es importante que quede claro que verboides y verbos pueden trabajar de la mano en construcciones denominadas perífrasis verbales. Nuevamente, no es importante aprenderse nombres, sino sobre todo ver cómo funcionan estas combinaciones. Esto se puede apreciar en la diapositiva, así como el hecho de que la parte que cambia, es decir, la que se conjuga, es la verbal y la que permanece igual es la del verboide. Entonces, una vez establecida la diferencia entre verbo y verboide, podemos decir que una oración debe contener un verbo. Aquí puede surgir la duda de qué sucede si es que hay verbo y verboide en una oración. Como vimos en la diapositiva anterior, no hay problema, pues el único requisito será que haya un verbo, no hay problema si hay o no verboide. Pero para decir que tenemos una oración no es suficiente con que haya verbo, sino que este debe ser de una categoría especial. Hay distintas maneras de clasificar a los verbos, pero no nos vamos a complicar con ello en este video. Lo que veremos es la distinción entre verbo principal y verbo subordinado. Esta diferencia es sencilla porque si un verbo es principal, entonces no es subordinado. Son opuestos.
La diferencia entre un verbo principal y un verbo subordinado se encuentra en la presencia de una palabra denominada subordinante. En algunos manuales se le puede encontrar como nexo subordinante o partícula subordinante, pero es lo mismo, un subordinante. Estas palabras lamentablemente deben memorizarse porque no obedecen a una lógica directa. Los subordinantes generan que un verbo pase a ser subordinado. Tiene sentido, ¿verdad? El subordinante hace que el verbo se convierta en subordinado. En cambio, el verbo principal no es afectado por subordinantes. Si lo fuera, dejaría de ser principal. Al igual que con verbos y verboides, no hay problema si aparecen verbo principal y subordinante en una sola oración, pues el requisito es que se encuentre el principal. Los demás son añadidos. Quiero mostrarles qué sucede cuando solamente tenemos verbos subordinados. Si leen estos enunciados van a notar que carecen de sentido completo. Es decir, estos enunciados requieren de la parte principal a la cual solamente pueden complementar. En pocas palabras, estas frases con verbo subordinado solamente tendrán sentido completo y por lo tanto serán oraciones siempre que haya un verbo principal. Entonces, en estas diapositivas hemos observado la presencia de verbos principales y de verbos subordinados. Si bien solamente hace falta un verbo principal, la información de los verbos subordinados puede complementar el sentido como si fuera un adicional. Con esto podemos volver al inicio de este video. Una oración posee un verbo principal, es decir, no basta con un verboide ni con un verbo subordinado. A partir de este momento voy a resolver algunas preguntas comunes que suelen hacer los estudiantes. Si bien ya sabemos que puede haber verbo principal y subordinado en una misma oración, ¿es posible que haya oraciones con más de un verbo principal? La respuesta es sí, pues existen oraciones que, por ejemplo, pueden tener acciones acumulativas o simultáneas como podemos ver en la diapositiva. Otra pregunta que es muy frecuente es si existen oraciones con más de un verbo subordinado. Al igual que en el caso anterior, esto también es posible. En casos como este, vamos a ver que el subordinante afecta a los verbos que aparecen después de él. Aquí podríamos ver que la acción del subordinante se parece de alguna manera a la propiedad distributiva en matemática. En síntesis, una oración tiene tres características. La primera es que empieza con mayúscula y termina en punto. La segunda es que tiene sentido completo. La tercera y más importante es que posee un verbo principal, es decir, no basta con verboides o verbos subordinados. Espero que este video te haya servido para despejar las dudas acerca de la noción de oración. Recuerda que vamos a tener ejercicios guiados, pero es necesario que tengas claros los puntos de este video.